Un saludo a todos los participantes en este taller sobre tejido social y convivencia familiar en la construcción de subjetividades en la escuela. Quiero saludar y felicitar por esta idea a la doctoranda Mabel Sureya Pérez Pelufo y al colega Cristian Flores, que de conjunto pues desarrollan esta actividad. Quien les habla es la doctora en ciencias Nancy Chacón Arteaga, presidenta de la Cátedra de Ética Aplicada a la Educación de la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Barona de La Habana, Cuba. Y este es un tema que desde nuestras investigaciones acerca de la educación moral en valores ciudadanas y la formación ética de los profesionales de la educación, pues también hemos trabajado a lo largo de todo el trabajo que hemos venido haciendo de investigación y de formación de los profesionales de la educación, así como del posgrado. Hemos también trabajado el tema, hemos elaborado algunos libros de texto como este, Aprendiendo a Convivir, donde abordamos estos aspectos interesantes. Este es un texto elaborado para esencialmente niños y adolescentes que se le pueda hablar de estos temas de la educación moral y en valores que tienen que ver con la convivencia. Pero, ¿por qué tejido social? ¿Qué nos aporta este concepto a toda esta idea de la convivencia familiar, de la construcción de subjetividades en la escuela, de la convivencia escolar? Precisamente esta es una categoría, un concepto, un término que va a expresar, va a referirse a la cualidad de las relaciones humanas como parte de las relaciones sociales en las cuales vivimos los seres humanos. Es un concepto que va a reflejar, que va a focalizar la interacción de los seres humanos en su vida social, en su vida cotidiana. Va a reflejar cómo en esas relaciones humanas, en esa interacción social, existen interdependencias unos de otros en la misma medida que hay interindependencias de unos individuos con relación a otros, del individuo y el grupo, del grupo, la comunidad y la sociedad. Y va a reflejar el tejido social esas influencias recíprocas que nos hacen precisamente seres humanos en esas relaciones humanas en la sociedad. Sin embargo, debemos llamar la atención de que todo tejido social se da al calor y en torno a las actividades vitales y esenciales de los seres humanos según su forma de organizarse como grupos humanos en la sociedad. Así es que el tejido social es un concepto que va a destacar los aspectos comunes que nos unen como seres humanos, los aspectos que nos vinculan como seres humanos en la convivencia social, en la convivencia comunitaria, en la convivencia familiar y en la convivencia escolar. Es importante decir que el tejido social que se asienta en determinadas formas de organización de los seres humanos
tiene a la familia o a las familias como la célula básica de la sociedad. Y por supuesto está entonces a las familias y la convivencia comunitaria, que es esa interacción familiar en los contextos, vamos a decir, más reducidos del barrio, de la comunidad. Ahora bien, esta idea del tejido social que va a destacar la importancia de las relaciones humanas en el contexto de la vida de la sociedad, no puede solapar que la sociedad es todo un órgano, un sistema que funciona como un sistema a la luz de su propia estructura, de su propio carácter histórico, de la economía que la caracteriza, de las formas de propiedad que en ella se dan y que hace que los sujetos, las personas, pues entonces ocupen una posición objetiva en la sociedad. De ahí las diferencias de clases, de ahí las diferencias sociales que pueden también estar marcando al tejido social, porque ese tejido social entonces no es homogéneo, sino es diverso y heterogéneo, aunque el tejido social vaya a rescatar aspectos comunes que nos interesan para homogeneizar el carácter de seres humanos que tenemos, aún las diferencias que nos puedan estar marcando unos con relación a otros. Esta es una idea que está también reflejada en el estudio que hace el filósofo español Juan Berchmán Vallet de Goytisolo, jurista de Barcelona, fallecido ya en 2011 y miembro de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de su país, una destacada figura que ha aportado diferentes estudios y dentro de ellos se refiere precisamente a uno que denomina el tejido social y su contextura, y hace un análisis histórico desde la antigüedad de la concepción de los filósofos acerca y de los cientistas sociales, por supuesto, en el devenir histórico acerca de la sociedad, los aspectos del carácter social del ser humano, las características de las diferentes, que han marcado las diferentes épocas, los diferentes sistemas sociales en que han convivido los seres humanos a lo largo de las diferentes civilizaciones, diferentes tipos de sociedades, las culturas, las tradiciones, los pueblos que conforman las sociedades y cómo todo ello pues forma parte del ser humano, de la vida de la sociedad y todo lo que conforma la sociedad. Y no obstante, va también a ver las características del tejido social en cada uno de los contextos. Es decir, él va a la contextualización del tejido social. Y eso es un elemento importante, eso es un elemento metodológico de carácter científico para poder utilizar esta categoría, este término de tejido social a la hora de hacer estudios como el que hace
la máster Mabel Surella, que está trabajando en su tesis doctoral, y precisamente aborda las categorías de las subjetividades y construcción de las subjetividades. Llama la atención entonces cómo en esos contextos y en ese tejido social hay subjetividades, porque los seres humanos obviamente tenemos un mundo espiritual interno que tiene que ver con nuestros conocimientos, con nuestras creencias, valores, nuestros puntos de vista, estados de ánimo, estados valorativos de todo lo que acontece y nos acontece, de todos los sentimientos y sensibilidades que están también marcando la impronta de los comportamientos en esa propia convivencia de unos con otros, en ese tejido social. Lo que aportamos a ese tejido social tiene mucho que ver también con esas subjetividades, y trabaja también el elemento de la vulnerabilidad social, porque entonces en esos contextos sociales, en esa realidad de la sociedad, hay determinados factores que marcan cierta impronta, ciertos impactos, y entonces hay un concepto, una categoría que habla de vulnerabilidad social, y todo ello tiene un reflejo, una expresión, no solo en la convivencia familiar, no solo en la convivencia escolar, no solo en la convivencia familiar y comunitaria, sino también en la convivencia escolar. En ese sentido, pensamos que sí tiene una utilidad introducirnos desde la mirada amplia que nos puede permitir hacer el concepto de tejido social, para poder llegar a lo que quiere la doctoranda Mabel Surella en su investigación, y de lo cual vamos entonces a dejar que ella sea quien pueda introducir estos importantes aspectos que serán resultados de su tesis de investigación. Yo cierro aquí mi intervención, porque la idea es precisamente llamar la atención sobre la importancia de estos aspectos, la preparación de los docentes en estos elementos, y de la familia y de los factores de la comunidad, para todos de conjunto, dado el compromiso con ese tejido social, poder contribuir a transformar esa realidad y, por supuesto, poder aportar a ese tejido social desde el punto de vista de la ética, de la moral, de los valores humanos universales, subjetividades constructivas y de bien. Así es que muchas gracias por esta posibilidad, y bueno, que pueda continuar el desarrollo del taller.